Hola mis valientes, hoy vamos a hablar del trastorno de travestismo. Los criterios que sigue el DSM-5 son los siguientes. La persona que sufre un trastorno de travestismo experimenta excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse, que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan en la persona malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Se debe especificar si se produce con fetichismo, es decir, si la excitación sexual se produce con tejidos, materiales o prendas de vestir, o con autoginofilia, es decir, si la excitación sexual se produce con pensamientos o imágenes de uno mismo como mujer. El trastorno de travestismo en hombres se acompaña a menudo de autoginofilia, la tendencia parafílica en los hombres a sentirse sexualmente excitados por pensamientos o imágenes de uno mismo como mujer. Las fantasías y comportamientos autoginofílicos pueden centrarse en la idea de tener funciones fisiológicas femeninas, por ejemplo, lactancia o menstruación, de realizar acciones de mujer estereotipadas, como hacer punto, o de poseer anatomía femenina, como por ejemplo los pechos. El diagnóstico del trastorno de travestismo no se aplica a todos los individuos que se visten del sexo opuesto, ni siquiera a aquellos que lo hacen habitualmente. Algunos estudiosos creen que el fetichismo travestista debería eliminarse de la Clasificación Internacional de Enfermedades en la próxima revisión, aunque sigue siendo cierto que algunos hombres que se travisten lo hacen compulsivamente y están angustiados y afectados por su comportamiento. Travestido es un término más frecuente y aceptable que travesti. El travestismo y el trastorno travestista son extremadamente raros en las mujeres de nacimiento. En el acto de travestirse se pueden utilizar tan solo una o dos prendas de vestir, por ejemplo, en los hombres la ropa interior femenina. Puede implicar vestirse completamente con los atuendos externos y la ropa interior del sexo opuesto, o también puede incluir el uso de pelucas de mujer y maquillaje. El trastorno de travestismo ocurre casi exclusivamente en hombres. La excitación sexual, en su forma más obvia de erección del pene, puede concurrir con el travestismo de varias maneras. En los hombres jóvenes, el travestismo a menudo lleva a la masturbación, después de la cual se retiran todos los atuendos de mujer. Los hombres más mayores, en cambio, a menudo aprenden a evitar la masturbación o hacer alguna cosa para estimular el pene de manera que se evite la eyaculación y ello les permita prolongar su sesión de travestismo. Los hombres con parejas de sexo femenino a menudo completan la sesión de travestismo manteniendo relaciones sexuales con su pareja. Algunos de ellos presentan dificultades para mantener una erección suficiente en el coito sin travestirse, o de fantasear privadamente con travestirse. La valoración clínica del malestar o el deterioro, como la evaluación clínica de la excitación del travestismo sexual, suele depender de lo que el mismo individuo refiere. El travestismo es una parafilia, pero la mayoría de los travestidos no reúnen los criterios clínicos para un trastorno de travestismo. La prevalencia del trastorno de travestismo es desconocida. El trastorno de travestismo es raro en los hombres y extremadamente raro en las mujeres. Menos del 3% de los hombres refiere haberse excitado sexualmente al haber vestido atuendos de mujer. El porcentaje de individuos que se ha travestido con excitación sexual más de una vez o unas pocas veces en su vida sería incluso menor. La mayoría de los hombres con trastorno de travestismo se identifican como heterosexuales, aunque algunos de ellos mantienen relaciones sexuales esporádicas con otros hombres, especialmente cuando están travestidos. En los hombres, los primeros síntomas del trastorno de travestismo pueden empezar en la infancia, en forma de fuerte fascinación por algún atuendo femenino en particular. Antes de la pubertad, travestirse produce un sentimiento generalizado de excitación placentera. Con la llegada de la pubertad, el vestirse de mujer empieza a provocar erecciones del pene y en algunos casos lleva directamente a la primera eyaculación. En muchos casos, el acto de travestirse conlleva menos excitación sexual con la edad. Finalmente, puede que no produzca erección alguna discernible. El deseo de travestirse, al mismo tiempo, permanece o incluso se hace más intenso. Los individuos que describen dicha disminución en la respuesta sexual explican típicamente que su excitación sexual al travestirse
se ha visto sustituida por una sensación de confort o bienestar. En algunos casos, el curso del trastorno de travestismo es continuo y en otros casos es episódico. No es extraño que los hombres con trastorno de travestismo pierdan el interés por travestirse cuando se enamoran por primera vez de una mujer y empiezan una relación, aunque esa disminución normalmente es temporal. Cuando el deseo de travestirse regresa, también lo hace el malestar asociado. Algunos casos de trastorno de travestismo progresan hacia la disforia de género. Los hombres, en estos casos, que pueden ser indistinguibles de otros con trastorno de travestismo en la adolescencia o en la infancia temprana, gradualmente desarrollan deseos de mantener el rol femenino durante periodos más largos y de feminizar su anatomía. El desarrollo de la disforia de género se acompaña habitualmente de lo que el individuo refiere como una reducción o eliminación de la excitación sexual asociada al travestirse. La manifestación del travestismo en la erección y estimulación del pene, como la manifestación de otros intereses sexuales normofílicos y parafílicos, es más intensa en la adolescencia y en las primeras etapas de la edad adulta. La gravedad del trastorno de travestismo es mayor en la edad adulta, cuando los impulsos travésticos pueden causar con más probabilidad conflictos de rendimiento en las relaciones sexuales heterosexuales y en los deseos de casarse y fundar una familia. Los hombres mayores y de mediana edad con antecedentes de travestismo presentan con menor probabilidad el trastorno de travestismo que la disforia de género. Los perfiles de personalidad de los varones que se visten con ropa de mujer generalmente son similares a los de las personas normales de la misma edad y raza. Cuando sus parejas colaboran o están dispuestas a participar, los travestis pueden tener actividad sexual con una vestimenta total o parcialmente femenina. Cuando la pareja no colabora, pueden sentirse ansiosos, deprimidos, culpables y avergonzados por su deseo de vestir ropa de mujer y pueden experimentar disfunción sexual en su relación. En respuesta a estos sentimientos, estos hombres a menudo se deshacen de la ropa femenina en su armario. Es lo que se conoce como patrón de conducta adquirir y descartar. En este patrón de conducta, la persona, generalmente un hombre, que ha gastado una gran suma de dinero en ropa de mujer y en otro tipo de artículos como zapatos, pelucas, desecha todos esos artículos, como una manera de purgar o intentar superar el deseo irrefrenable de travestirse, pero acto seguido empieza nuevamente a adquirir vestimenta de mujer. Esta conducta suele convertirse en un círculo vicioso de compra de prendas femeninas, seguido de más sentimientos de vergüenza y culpa, que desencadena otra vez en desechar lo comprado. Tratamiento: grupos de apoyo y sociales, y en ocasiones psicoterapia, dirigida a la autoaceptación y a modular las conductas de riesgo. La mayoría de los travestidos no acude para recibir tratamiento. Lo que viene a la consulta son traídos por sus esposas infelices, son derivados por los tribunales o vienen por sí mismos preocupados porque sufren consecuencias negativas sociales y laborales. Algunos acuden para el tratamiento de la disforia de género, el abuso de sustancias o la depresión asociada. Los grupos sociales y de apoyo para hombres travestidos suelen ser muy útiles. No hay medicamentos de eficacia fiable. Si este vídeo te ha gustado, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos donde hablaré de más trastornos parafílicos y otros temas de interés sobre psicología. Deja tus comentarios y no olvides dar me gusta. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.